estamos ya en mórula, que es cuando tiene de 12 a 16 células. Ya transcriben más genes están activos, aparte de los anteriores que vimos, que lo vamos a poner aquí vamos a tirar para atrás, a ver si los vemos. Aquí están los 5 genes que son activos en el cigoto, que es cuando es una célula que se ha constituido ya en la nueva vida. Estos 5 células, entre ellos este gen, el SRI, que si es un varón va a empezar ya a formar cuando antes el testículo. Bien, y aquí en la mórula, ya aparte de esos 5, estos genes, este va a ser muy importante, lo vamos a ver enseguida, este va a ordenar en la madre muchísimas cosas. Mamá, quiero esto con la proteína que produce este gen, a través del factor. Y también este factor de temprano, early growth factor, factor temprano del embarazo, él va a producir también muchas acciones como vamos a ver. Bien, en este momento en la mórula se divide muy rápidamente, cada 12 horas doble. De hecho, lo que dijimos antes, si se mantuviera esa velocidad todo el embarazo, nacerían con 2 metros y 84 kilos. Aparte, pues hay diversificación celular. Van a ver pues, ya 2 tejidos. Dijimos la masa celular interna, que es la parte interna, y la externa, que son células aplanadas, que va a ser el trofoblasto, que va a ser la placenta. Bien, en el embrión de ratón se ha visto que hay 200 genes del embrión de mórula, que estamos a los pocos días, a los 3 días, que son 2 o 3 veces más activos respecto al adulto. Son genes que están produciendo proteínas para comunicar las células. La célula dice, atención, tú estás aquí, tú estás ahí. Si no estuvieran comunicadas, cada una dice, me convierto esta célula de aquí en pierna. Vale, pues aquí una pierna. Gracias a esa comunicación dice, bueno, tú estás aquí y vas a ser cabeza, aquí vas a ser brazo. Si no, sería imposible, sería un caos. Es como el que va poniendo ladrillos a voleo sin nadie que coordine. Entonces sale ahí un monstruo de edificación. Pues igual pasa, esos genes son muy importantes porque eso comunican a las células. Bien, la mitad son para la comunicación intercelular, de esos 200 genes que son muy activos al principio. Luego ya con el cerebro va a coordinar todo, pero todavía es muy pequeñito para tener un cerebro. O sea, Bien, factores producidos por el embrión. Estamos ya en el embrión ya produciendo cosas. Factores producidos por el embrión para implantarse. Va a decir, mamá, tal cosa, ya empiezan a mandar. Vamos a ver cosas, el trofoblasto y luego la placenta, trofoblasto dijimos son las células externas, la masa celular externa, tiene una gran actividad endocrina, produce muchos factores desde el segundo o tercer día. La madre el embrión está mandando a la madre desde el segundo o tercer día. El primer factor que va en esa comunicación es la gonadotrofina coriónica humana, el HCG. Desde el segundo o tercer día de vida del embrión está produciendo ya esta hormona. No se puede medir porque es muy poca cantidad, pero se sabe a través del RNA mensajero, que es el gen, produce a su vez RNA mensajero, y el RNA mensajero ya produce la proteína, es una comunicación, o sea, un mecanismo de producción. Se ha medido que hay RNA mensajero de la gonadotrofina coriónica, quiere decir que está ese gen ya produciendo pequeñas cantidades. En sangre se puede medir desde el 5º o 7º día, con análisis muy delicados, de radioensayo muy específicos, se puede medir en sangre. Y en orina, que es lo que se emplea para saber si se está embarazada, pues se pide la HCG en orina en el día 14. Vean aquí, este es la HCG en las primeras semanas de embarazo. Aquí es muy importante. ¿Qué hace esta hormona? Los que son médicos lo sabrán. Tiene una acción luteínica, es como la LH, hace que se mantenga en el ovario, está el cuerpo lúteo, que es la que va a producir progesterona, una hormona muy importante, también estrógenos, y hasta que no sea, y luego lo va a producir en la placenta, pero la placenta todavía tarda 3 meses en acabar de formarse. Y el embrión dice, mamá, mantén tu cuerpo lúteo, para producirme progesterona es progestación, es una hormona necesaria para la gestación. Entonces, normalmente cuando un ciclo menstrual termina, el cuerpo lúteo desaparece y hay menstruación. Lo que hace aquí el embrión dice, no tengas menstruación y mantén ese ovario produciendo hormonas. Dice, mamá, necesito, claro, si no hay menstruación y me eliminas. La primera cosa que desde el principio. Luego también esta hormona deprime el sistema inmunológico de la madre. Las defensas de la madre, el embrión es un ser distinto a la madre.
Lógicamente, si metemos un órgano que no es propio, las defensas van a rechazarlo y el embrión, en principio, tendría que ser rechazado. Hasta que no esté la placenta, tiene que bajarle las defensas a la madre, porque si no el embrión estaría muerto. De mamá, te bajo tus defensas. Lo primero que hace a través de esta hormona. Antes de formarse la placenta, luego también hipertrofia las glándulas tiroideas de la madre, porque claro, está creciendo a gran velocidad. Las hormonas tiroideas facilitan, a su vez las hormonas tiroideas estimulan las demás glándulas y aumenta el metabolismo de la madre, porque tiene que estar produciendo muchas cosas porque el embrión está creciendo a una barbaridad, es como un tumor, crece doble. Mamá, venga, dame cosas porque necesito el crecer, o sea, son mandones. Luego estimula la diferenciación del feto sexual del feto masculino. Estimula, el feto tiene que producir testosterona y otra hormona se llama antimuleriana a partir de la 9ª semana, 9ª-10ª semana, y el testículo tiene que estar ya desarrollado. Y el que estimula que el testículo del feto, todavía es un embrión, el que estimula que el testículo de ese embrión produzca esas hormonas es la HCG, que es como una LH que estimula para que produzca esto. Si no hay hormonas, o sea, antes de la semana 9 tenemos dos conductos, Müller y Wolf. Wolf es el que con la testosterona se convierte en genitales masculinos internos y externos. Si no hay hormonas, se convierte en genitales femeninos. De los dos, el Wolf se atrofia, el masculino, y sin hormonas se desarrolla el femenino. Entonces, ese es el sistema. Bien, entonces, vamos a ver otro factor. Estamos ya en la mórula, que está produciendo ya desde el segundo o tercer día cosas. Vean aquí esta imagen, aquí tenemos la gonadotrofina L-coriónica, vean que desde el principio, desde el segundo o tercer día, lo produce la placenta y hace que se mantenga el ovario produciendo estas dos hormonas que son estrógenos y progesterona. Luego, cuando ya se ha formado la placenta, los estrógenos y la progesterona vienen ya de la placenta. Ya se ha formado bien, entonces el ovario deja de producir hormonas y es la placenta la que va a producir estas dos hormonas que veremos enseguida qué funciones tiene y que es a través del feto que produce la gonadotrofina coriónica. Mamá, prodúceme esto, o sea, hasta que me forme la placenta que me va a producir estas dos hormonas, la gonadotrofina coriónica del propio feto, del trofoblasto, va a ordenarle pues que el tema esté. Progesterona, otro factor, una hormona que al principio es producido por el cuerpo lúteo, del ovario. Y luego, cuando ya se ha formado la placenta va a producir progesterona 10 veces más que el ovario. El feto está creciendo y necesita mucha progesterona. Progestación, es progesterona. Es la progesterona. Esta es la estructura. ¿Qué hace esta hormona en el embarazo? También reduce el sistema inmunitario. Mamá, bájate las defensas porque si no voy a estar frito. O sea, igual que el HCG y otro factor, que el factor temprano del embarazo, que también es inmunosupresor. Disminuye la movilidad del músculo liso. El útero es músculo liso, el útero se está moviendo, hay líquido y tal. ¿Ustedes creen que se va a poder enganchar en el útero un embrión que es una cosa pequeñita, que se está ahí el útero moviendo? Pues lo que hace es el embrión, a través de la progesterona, relájate y baja el movimiento del útero. También de las trompas, es el conducto que va del ovario al útero. Vamos a ver qué realmente pasa con anticonceptivos que tienen mucha progesterona, las mini píldoras. Lo que hacen es que el embrión llegue tarde al útero, cuando el útero ya no es receptivo. Uno de los mecanismos es tomando anticonceptivos con progesterona, al disminuir la movilidad de ese conducto que va del ovario al útero, cuando llega ya es demasiado tarde. Y también, pues, durante el embarazo suele haber estreñimientos, el tubo digestivo también se mueve menos y es efecto de la progesterona. Contrae el cervix, el cuello uterino, y estimula la secreción espesa de la parte externa del útero, para formar un tapón de moco muy espeso que hace que, si hubiese una infección vaginal, las bacterias no pueden entrar. O sea, la progesterona lo que hace es contraer ese esfínter y sellarlo con silicón para que no haya posibilidad de una infección en el útero. Bien, otra acción es que aumenta la temperatura basal. La progesterona es una hormona que durante todo el embarazo la madre tiene una temperatura de 0.2 a 0.5 más alta.
¿Qué ventajas tiene que el embrión esté calentito? O sea, que tenga una temperatura más alta la madre, y mientras está el embrión, la madre va a mantener esa temperatura, pues que ayuda a dividirse, ayuda a que el metabolismo sea mayor, y es una acción de la progesterona. También estimula el endometrio, que lo hace. El endometrio es la mucosa que está dentro del útero, y hace que sea secretor. Se llama médicamente la decidua, que es el endometrio, que ya es muy secretor, para que se pueda alimentar el embrión. Además, hace que el endometrio, el útero, sea receptivo solo del día 21 al 24, 4 días. La ovulación fue el 14 y a los 6 días ya quiere ser receptivo y dura 4 días. Si el embrión llega tarde, porque la progesterona, estás tomando mucha progesterona, hará que el embrión llegue más tarde del 24 y el endometrio se vuelve totalmente, rechaza ese embrión. Solo tiene 4 días para que llegue el embrión. Entonces hay anticonceptivos que actúan de esa forma, haciendo que el embrión llegue tarde al tema. Bien, vamos a ver los estrógenos. Es la otra hormona producida por el cuerpo lúteo grávido, el cuerpo lúteo que el HCG hace que lo mantenga, y la placenta, que aumenta 30 veces más cuando la placenta ya pues es sin HCG, que el HCG, la gonadotropía coriónica, dura hasta la semana 20. Después ya no es necesaria, y entonces ya la placenta produce esta hormona. Bien, aumenta el depósito de grasas, estimula su síntesis. Vamos a ver que es muy importante, porque el embrión va a utilizar casi toda la glucosa de la madre, y la madre se va a alimentar sus células de tejido graso. Es porque todavía el embrión no tiene capacidad de utilizar grasa como fuente de energía, y eso lo va a ordenar el propio embrión. Pero bueno, entonces esta hormona va a hacer que la madre tenga más grasa. También la estrógenos retiene en el riñón más sales y más agua. Es semejante a la aldosterona, pero lo que hace es que tenga la madre más líquidos, porque parte de esos líquidos, a través de la sangre, va a ir al embrión. Entonces, mamá, ten más líquidos para poder llegarle sangre a otro ser que está dentro de ella. Estimula el desarrollo, las divisiones, tanto el útero se hace más grande, la placenta también, la vagina, genitales externos, todos esos órganos de la madre aumenta. Estimula la división fetal. Es una hormona que también hace que vaya muy rápida. La división está formando la obra negra. Su cuerpo, a la 8ª semana, deja de ser embrión, pasa a ser feto. A la 9ª, perdón. Es embrión hasta la 8ª semana. Bien, vamos a ver más factores producidos de esa comunicación que manda el feto a través de esos factores para implantarse. Para que mamá hace esto para que yo me pueda implantar. Vamos a ver histamina y CO2. El embrión, cuando se acerca al útero, al sitio donde se va a implantar, empieza a liberar histamina y CO2, que es el dióxido de carbono, que hace que desde el 4º día lo empieza a producir en grandes cantidades y facilita que el endometrio, que es esa mucosa donde se va a meter, se llama la desfibrilización, se hace esponjoso para que pueda entrar fácilmente. Dice, aquí me voy a implantar y vamos a hacer que esa zona donde me voy a implantar sea más esponjoso para poder entrar. Si está todo denso, pues le va a costar mucho anidarse. Bien, pues él mismo elige el sitio donde se va a implantar y dice, voy a preparar el sitio en la madre. Bien, factor temprano del embarazo, lo vimos antes. Lo produce el embrión desde el día 6 o 7 de vida, entre el 6 y el día 7. Hay test ya para medir en el 10º día, es una prueba de embarazo previa, más avanzada, es cara esta prueba, pero miden este factor temprano del embarazo, que en sangre materna hay también este factor, porque pasa a la sangre. Bien, y desaparece cuando el embrión muere, o en el parto, cuando el feto muere. Bien, con antihistamínicos, bueno, pero no está mal, es aquí arriba. Con antihistamínicos se bloquea la implantación en roedores. Si bloqueas la histamina que produce el embrión, no va a implantarse el embrión, porque el endometrio está como muy denso. Bien. Es que el mando se ha bloqueado. Ahí, estoy yendo para atrás. Estrógenos, ahora pasamos a estos factores. Bien, las acciones del factor temprano de embarazo. Es inmunosupresor. Teníamos la HCG, la gonadotropía coriónica,
la progesterona, y es otro tercer factor que produce el embrión, el mismo, para decir, mamá, baja tus defensas mientras no esté todo la placenta bien formada. Y estimula el crecimiento y las divisiones del propio embrión. Produce también óxido nítrico, que relaja el músculo, el del útero, para que no se mueva tanto, y también hace que aumente la sangre que llega al útero para él el poder tener pues más alimento. Bien, último factor que es muy importante, interleucina. Recuerden que en la mórula uno de los genes que producía, que estaban activos en el embrión, en la mórula que son 3 días, es la interleucina. Lo produce desde el 4.º día. Y este factor estimula en la madre varias cosas. ¿Han visto cómo se acopla una nave espacial cuando llega al laboratorio espacial? Un vídeo de estos que llega la nave espacial, ¿alguien se acuerda cómo se enganchan? Porque van a más de 10.000 kilómetros a la hora, los dos. Entonces, no es nada fácil engancharse a esas velocidades. Si recuerdan, lo que hacen es que la nave espacial, y la cápsula emiten prolongaciones, con lo cual se enganchan. Están yendo a 10.000 kilómetros. Y después de engancharse, se pegan neumáticamente, quedan enganchados y entonces ya abren las compuertas y pasan de uno a otro. Bueno, pues lo han copiado del embrión. Lo que hace el embrión con respecto a la madre. La interleucina estimula en la madre la producción de varios factores. Ahí está mal esto. La glicodelina primero es otro inmunosupresor. Además, la glicodelina, que aumenta en la madre, dice, a ver, a través de la interleucina que yo produzco como embrión, mamá, aumentame la producción de glicodelina. Es otro inmunosupresor. Bien. Y además diferencia los pinópodos. Son que el embrión empieza a producir prolongaciones y la madre también. La madre en el trofoblasto, pero la madre produce los pinópodos y él produce microvellosidades. Son prolongaciones que el embrión, a través de lo que la madre está poniendo glicodelina mandado por él, el propio embrión empieza a crecer esas vellosidades. Se ha visto que con el anticonceptivo levonorgestrel, la píldora del día siguiente, baja la producción de glicodelina. Es una de las causas que si hay embarazo, el embrión no puede implantarse. Si la madre no produce suficiente glicodelina, él no va a poder engancharse a través de esas prolongaciones. Y, bueno, pues vamos a ir leyendo aquí. Tenemos otro factor que veíamos ahí, la integrina. La integrina es un factor, es una proteína adherente. Una vez que se han enganchado por las prolongaciones, la proteína esta hace clac, se engancha. Entonces, está mandado por el embrión a través de la interleucina, mamá produce integrina, para que yo me pueda enganchar en el útero. También produce otro factor que es, a través de la interleucina, el factor estimulante de colon. Es un factor de crecimiento que la madre produce, mandado por el embrión, son mandones, ya estamos en 4.º día. Luego otro factor que produce la interleucina en la madre, que hace que produzca la madre, es el factor inhibidor de la leucemia. Es un factor que también pues diferencia los trofoblastos, esas prolongaciones en la madre, favorece la división celular del embrión. Bien. Aquí hay una gráfica que la veremos luego de cómo se producen estos factores. Vean cómo pues esa comunicación es muy importante. Antes se creía que los primeros días era una célula que se dividía. No. Él está coordinando su desarrollo a través de la madre. Mamá, esto necesito, esto otro. Bien, lo veremos después. Otra hormona, somatomamotropina coriónica humana. Es un nombre un poco largo, porque antes se llamaba hormona lactógena placentaria. La placenta produce una hormona que ahora se llama somatomamotropina coriónica humana. Sus acciones son semejantes a la prolactina y a la GH, a la hormona de crecimiento, que el embrión produce en su placenta. Esta hormona tiene una acción de estimular la producción de leche, se llama el calostro, en la madre. Sus mamas, que no van a ser segregadas, se van a almacenar en la madre. Antes del embarazo, él va a producir este factor. ¿Alguien, por favor? A ver, el máster. Si entendemos. Pero hay que encender esto, que no. Oye, después, a ver, si consigues darme. Ya aprendí. Bien.
Pues estábamos con la somatomamotropina coriónica humana. Estimula en la madre la producción de leche antes de la leche normal que depende de la prolactina. Tiene una acción somatotrópica, es como la hormona de crecimiento. Estimula también a través de esa hormona que produce el propio embrión el crecimiento propio. Y tiene otra acción que, atención, reduce la utilización de glucosa en la madre. Es un inhibidor de la insulina y hace que la madre no utilice glucosa, él no tiene capacidad de utilizar ácidos grasos y toda la glucosa que la madre de la comida se convierte en glucosa pasa al feto la mayor parte y la madre utiliza sobre todo ácidos grasos y un poquito el de glucosa. O sea, el embrión está diciendo, mamá, prívate de la glucosa, aunque la produzcas, me la quedo yo, porque necesito para mi desarrollo. Bien. ¿Está el tema? No. Es que quería ver la gráfica antes de... Ahorita sale. Ahora mismo. Voy a tirar para atrás para ver esa gráfica, el que vimos, de toda, o sea, que tenía aquí puesta. Bueno, pues estos son los factores. Ya está. Veo la luz, se está calentando el foco. Vamos a ver una gráfica de los factores, como resumen, que produce el feto y que está ordenando en la madre a los 2 días, la primera después de la fecundación. Esto es son cosas nuevas que la mayoría de la gente, de los médicos incluso, no lo saben. Son cosas que han aparecido pues, en estos 10 últimos años. Esta es la gráfica en cuestión. Este es el día de la ovulación, 6 relaciones, hay la fecundación. El embrión se forma y a los 2 o 3 días después de vida produce la gonadotrofina coriónica. A principio se sabe por RNA mensajero, que es el mensajero que va a hacer activar la producción de esta hormona, y esta mantiene el cuerpo lúteo de la madre, ese órgano que produce progesterona. Se ha visto que bloqueando en primates esta hormona, dando anticuerpos contra esta hormona, se producen abortos. Sin esta hormona, pues hay menstruación y el embrión es expulsado. Bien, luego el día 4, interleucina 1, esta hormona que produce el trofoblasto, hace que se produzca esa proteína de adhesión, las prolongaciones para que se enganchen, etc. Es también un inmunosupresor. Factor temprano de embarazo, que produce el embrión desde el día 6 al día 7, y este es otro factor también inmunosupresor que favorece la división y tal. Estos días, con la progesterona que se ha producido aquí, con el HCG, se prepara que el cuerpo lúteo es la ventana de ser receptivo. O sea, puede implantar si el embrión está entre el día 21 y 24. Como llegue más tarde, lo rechaza. Bien, y luego el HCG a estos días, día 22, se puede medir en sangre y en orina se mide el día 14. Ya esto sería un poquito como un esquema de cosas que está produciendo el embrión. Bien, esta es la somatomamotropina, la acción de leche, la acción de crecimiento que tiene, estimula el crecimiento fetal y reduce la utilización de glucosa por la madre, al bloquearle esta hormona de la placenta, la insulina. Bien, vamos a acabar con los hechos científicos. El cigoto, el sexto hecho científico, vimos 5, vamos a acabar los 4 restantes, 6, 7, 8, 9, 4. El cigoto tiene plena capacidad de desarrollo en un medio adecuado. Si ahora se está trabajando con el útero artificial, que es coger in vitro, formas el embrión, lo metes en un útero artificial y él crece. Se ha hecho en animales, los animales nacen con algunos problemas de crecimiento y algún problemita, pero se está mejorando, tardará por lo menos 50 años. El embrión, si le pones los medios adecuados, él crece. O sea, nuevamente en la madre lo que hace es ordenarle a la madre lo que le tiene que producir. En el útero artificial tú vas a tener que ir poniendo las cosas necesarias. Es como el astronauta, que la nave espacial le da la vida al astronauta, no, la tengo yo. La nave le da las condiciones de medio para vivir. Pues lo mismo es el útero. El útero es el recipiente, a la madre es la que le aporta las cosas por orden de él, y eso, pues, en un medio adecuado. Miren, vean biológicamente qué hace una rana para reproducirse. Pone sus huevos en un charquito y se va. En el agua del charquito pues se va dividiendo y la rana crece por sí sola. No necesita muchas cosas. ¿Qué pasa con las ranas? Pues que muchos animales se comen esos huevecitos, hay mucha mortandad de embriones. ¿Qué hacen las aves para mejorar la eficiencia?
¿Qué hace una ave cuando pone sus huevos? Lo empolla por si hace frío, le da calor. Un huevo de rana, como se seque el charco, está muerto. Si se congela en invierno el charco, pues se muere. Las aves empollan para dar calor y dan protección, para que no se coma ningún animal. ¿Qué hacen los mamíferos y los humanos? Tenemos el embrión, las mujeres, en el útero. Le da protección, le da calor y además le da alimento. ¿Han visto cómo es un huevo de avestruz? Es un tamaño así. Es una célula, es un embrión. O sea que tiene muchas reservas para que crezca en ese huevo el embrión. Claro, imagínense que los óvulos fueran de ese tamaño, dentro de un agujero. Entonces son chiquititos y con esos óvulos pequeñitos, a través de la madre, en vez de tener el óvulo, el huevo, las reservas, la madre se lo va aportando. Pero le da esto, condiciones para vivir. Él tiene el desarrollo, incluso va mandando en la madre. Bien, entonces el cigoto tiene plena capacidad de desarrollo en un medio adecuado. El desarrollo es un proceso continuo e ininterrumpido que depende de la información genética. En la vida, unos genes se activan, otros se silencian. Cuando se han formado los brazos, los genes de formación, el de brazos, se bloquean. A través de un metilo, bloquean el gen, y entonces, ¿por qué? Tener un gen ahí que produce cosas que no te sirven para nada. Entonces, el organismo lo bloquea. Ahora activo otro gen para formar tal cosa. Entonces, va variando la activación de genes, varía la producción de factores de esos genes, las funciones que tiene ese individuo a través de lo que se va formando, el aspecto propio de cada etapa, siendo una acción dinámica entre la información genética, los genes son necesarios, pero influye mucho a lo que se llama la epigenética. Los factores del medio determinan que los genes se activen, se silencien y tal. Entonces, el propio embrión, las células son todas con los mismos genes, pero si estás aquí, se van a activar los genes de cabeza. Si estás aquí, los genes de esa epigenética. El gran problema de la fecundación in vitro es que el cultivo in vitro, en el laboratorio, en un platito, con el embrión, no activa correctamente los genes, por eso mueren la mayor parte, el 90% de los embriones que se crean, porque el medio no es el adecuado. Ha intentado buscar un medio mejor, no es el medio natural y falta cosas que no se han averiguado para el desarrollo del adecuado, por eso tienen tantos problemas. Y por eso han estudiado muy bien los embriones, para que al día 6, si no se desarrolla bien, la basura. Entonces, para mejorar la eficiencia de los que implantan. Bien, octavo hecho científico es el penúltimo. La biología es especiométrica. Desde la fecundación se separa lo humano de lo no humano. Si tienes los genes del propio ser humano, es humano. Si tienes los genes de vaca, va a ser, por mucho que hagas, va a ser una vaca. La fecundación separa lo que es en cada uno de esos. Se posee la naturaleza humana al aportarse el genoma humano, y eso es en la fecundación. Si no se ha aportado el genoma humano, déjate que eso nunca será un ser humano. Entonces, la biología hace que separe las especies y las características de cada individuo desde el momento de la fecundación, que es cuando inicia la vida de un ser, humano o no humano. Bien, las primeras semanas del embrión, ahí tenemos el embrión a las 3 semanas, tiene 3 milímetros. La parte de arriba va a ser la cabeza, esta va a ser ya la parte inferior. Se parece, de hecho, en el siglo XIV la ciencia creía que el desarrollo embrionario pasaba de una especie a otra. Entonces, Santo Tomás en la Suma Teología hay una pregunta: ¿cuándo entra el alma humana en el embrión? Dice, bueno, pues cuando alcance el que sea ser humano. Al principio se creía que era una lombriz, luego se parecía a un renacuajo, esto es a los 28 días, ya es como una pepita el de manzana. Ese es el corazón que late desde el día 21, 19 al 21, ahí lo tiene externo, y el corazón, porque tiene un tamaño un poquito mayor. Esto es a la 5ª semana, esto es como una uva pequeña. Entonces creían que iba pasando de lombriz a anfibio, a un renacuajo, luego pasaba a un reptil y luego llegaba a ser humano. Bueno, pues hay gente todavía que dice que hasta que no tenga forma humana no es humano. Eso es el siglo XIV, o sea que por la forma decían que eso no era humano porque se parecía a una lombriz, pero claro, la ciencia ha avanzado mucho y hay gente que argumenta estas cosas, o sea, dicen barbaridades que parece que están en el siglo XIV. Bien, aquí tenemos a las 6 semanas, es como una uva, ya deja de ser embrión al final de la 8ª semana. 7ª semana, pues ya se está formando el casi todo, es como una fresa, tiene 25 milímetros.
Ahí tenemos ya con ecografías de tercera dimensión, que son fotos, 4 es los vídeos, a la 7ª semana. No se ve bien por la luz, pero es igual. Y aquí 8ª semana, que es ya cuando ya termina de ser embrión. Aquí tiene ya todo formado, todos los órganos excepto 2 que le quedan, que son los genitales internos y externos. Recuerden que si es un feto varón, en la 9ª semana va a producir testosterona, que se va a activar los genitales masculinos. Si no hay hormonas, la hembra, los fetos femeninos, ¿cuándo empiezan a producir hormonas? En la menarca, es la primera regla, hasta entonces no va a producir hormonas. Si no hay hormonas producidos por el embrión, se va a formar genitales internos y externos femeninos. Bien, pues aquí está ya todo, los dedos están todo esto, tiene ya sus cejas, tiene su pupila, la oreja es ya totalmente formada. Aquí tenemos también 8ª semana, el feto todavía es embrión, el inicio de la semana pasa a ser feto. Feto, desde el 3er mes, que sería ya la 9ª semana, hasta el 9º mes. Este segundo trimestre es un periodo de maduración de funciones. Ya está, físicamente la obra está. Ahora hay que empezar a conectar todo el cerebro, va a conectar con todo, va a empezar a oír, a tener gusto y tal, pero su lengua está perfectamente formada. Ahora hay que hacerla que funcione. Bien, ahí tenemos, con 9 semanas, se mueve ya, hay movimiento. Los ginecólogos toman 2 semanas más, porque cuentan desde la última menstruación. Entonces realmente el inicio de la vida es 14 días el después de la última menstruación. Entonces ellos ponen 2 semanas más en los cálculos que hacen. Bien, aquí tenemos a las 10 semanas, bosteza ya, 12 semanas. Aquí esta imagen tiene un reflejo que empiezan a hacer, que es el de saltar. Se saltan mucho porque están entrenándose ya sus músculos y tal. Se chupan cualquier cosa que tenga punta. La punta de los dedos se la chupan. O sea, no tienen hueso todavía, tienen cartílago y son muy elásticos y se ven a veces con el dedo, el pie, con el dedo chupándolo. Está entrenando el reflejo de succión. Para cuando nazca, pues tenga ya la capacidad bien entrenada de succionar. Ahí tenemos 12 semanas y 4 días. Es como el Noat, que vimos, el niño que Noat en inglés es Noé. Pues este era 5 días, 12 semanas, 5 días, pues aquí es visto con ecografía. Aquí 13 semanas, está ahí como dorminito, ¿no? Se ve bien, este es el útero y ahí está como el durmiendo. Perdón. Vamos a ver ahora proteínas de compactación en la mórula. Son proteínas que comunican las células. A partir del embrión con 8 células del 3er día, aparecen proteínas de adhesión y uniones intercelulares, y eso crea comunicación entre las células. Todas las células están contactadas a través de estas proteínas. Cada una no va por libre, están todas pues comunicadas. Estabiliza la mórula, que estamos en esta etapa, da información espacial y unidad. O sea, cada célula no va por libre, ya con la que recibe de las de alrededor sé que estoy en la cabeza, sé que estoy en la parte inferior. Hay una comunicación, hay unidad. No son células que cada una va por libre. Estas proteínas saben que es la caderina E, o también llamada ovoglobulina. Se produce la unidad funcional del embrión. Hace que todas las células estén comunicadas. Lo produce ya el embrión bicelular, en la mórula. Curiosamente, en los cánceres, en los tetracarcinomas, también hay comunicación entre las células. Es un organismo que las células no van por libre, están comunicadas entre ellas. Están invadiendo el cuerpo de donde estas células están creciendo. Otra es la galactosiltransferasa. Desde que tiene 4 o 8 células empieza a producirse el embrión, esta proteína, que hasta el blastocisto está produciéndose en gran cantidad. Bien, y esto lo digo porque, último hecho científico, el embrión es unidad funcional, es individuo. Para ser un ser vivo hay que tener unidad entre los órganos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene muerte cerebral? Aunque le lata el corazón, ¿es un ser vivo o está muerto? Si no hay unidad funcional, tú a un individuo que tiene el cerebro muerto, hay muerte encefálica completa, le mueves las piernas o los brazos y el corazón no se entera. El corazón sigue latiendo como si estuviera en reposo, porque no hay unidad.
Eso es la causa por lo que una persona con muerte cerebral se puede utilizar sus órganos para el trasplante. Porque si no hay unidad, es un ser que está funcionando cada órgano por separado y nunca va a poder comunicarse. Entonces, es el criterio de... Yo he oído en debate, dice, como una persona adulta que se le muere el cerebro, que tiene muerte encefálica total, es un cadáver, aunque lata el corazón, funcione el riñón, funcione el hígado, pero cada una va por libre. Eso no es, sería como in vitro, cada órgano está ahí funcionando, pero no es una unidad, no es un individuo realmente. Dice, como el embrión no tiene cerebro, no es un ser humano. Oiga, tiene unidad funcional. Hay proteínas que comunican todas las células y que hace que haya unidad. Si cada una fuera por libre, realmente no sería un ser humano. Entonces, es un argumento que emplea mucha gente y es falso. Entonces, el embrión es una unidad funcional, es un individuo, se debe a esa comunicación intercelular que da noticia a cada célula de las otras células, que es parte de un todo y su posición en ese todo. Cada célula sabe para dónde va, porque si no hubiera esa unidad, una célula de aquí, pues pierna o brazo. Bien. Es innecesario un sistema nervioso central, un cerebro, para su tamaño, pero con las interacciones entre las células basta para que haya esa unidad, es un ser vivo. La comunicación entre las células permite un crecimiento unitario, ordena en la arquitectura propia de cada etapa, activa genes concretos según donde esté la célula y da proteínas específicas. ¿Saben cuándo el cerebro ya empieza a ver electroencefalograma? ¿A qué edad del embrión? A la 8ª semana ya hay encefalograma. Ya el cerebro está produciendo ondas cerebrales. Recuerden que a la final de la 8ª semana el ser está completo. Luego va a ir comunicando el cerebro con cada órgano para esto, pero ya está con el encefalograma. El corazón late desde el día 21, ya tiene un tamañito, un tamaño ya son centímetros, pero necesita que la sangre vaya a toda la célula, entonces el corazón empieza a impulsar. Bien. Y para terminar, vamos a ver la última fase, que es blastocisto. Las reservas del embrión ya no tienen muchas reservas, que es una cavidad con líquido. Entonces tiene que romper el cascarón empieza pues a partir del 4º o 5º día, que llega al útero, rompe y se implanta. El blastocito pues eclosiona la zona pelúcida, que es este cascarón blando, y se crea además el segundo eje endocrino, perdón, el segundo eje de construcción. En el cigoto vimos el primer eje, que era el cráneo caudal, el eje mayor. Aquí, con el blastocele, que es la cavidad con líquido, va a ser esto la parte ventral, y esta es la parte dorsal. Aquí tenemos el animal vegetativo, que es el eje mayor, y perpendicular tenemos ya establecido que todo lo que esté por aquí va a ser parte dorsal, y todo aquí va a ser parte el ventral. Ya tenemos, para la diferenciación de las células, estamos en 5º día. En la gástrula, que ya va a ser al día 12, aparece la línea primitiva, que es el inicio del sistema nervioso, y va a establecer derecha e izquierda. El sistema nervioso va a hacer esto derecha, esto izquierda y esto es derecha. Entonces, los 3 ejes necesarios para construir esos planos, para construir el individuo, se van a formar en 12 días. Entonces, para empezar a construir ya todos los órganos. Bien, ya terminando, los avances de la ciencia sobre el desarrollo embrionario. Desde la fecundación, el embrión coordina su desarrollo y sobrevive en comunicación con la madre. O sea, este es el resumen de todo lo que hemos visto. El embrión es el que manda en la madre y sobrevive en comunicación con la madre. El embrión, lejos de carecer de autonomía, es quien lleva la iniciativa. Todavía la madre no sabe que está embarazada y ya está el embrión mandándole sus mandones. Conclusiones. Existe el embrión interacciona con la madre para promover su anidación, su desarrollo, evitando el rechazo y... Bueno, pues lo dejamos. Y antes de que sepa del día 14, ya el embrión está mandando a la madre para esto. Todavía no sabe que está embarazada, pero está continuamente mandando. Muy bien, pues muchas gracias. Espero que, a pesar de las incidencias con la luz, hayan podido entender el tema. Y pues gracias. Si hay preguntas que haya por ahí, pues adelante. Quiero hacer mención rápidamente que tenemos la fortuna de tener aquí a una diputada local, la licenciada Karina Banda. Muchísimas gracias.
últimamente se ha hablado del uso de la pastilla del misoprostol. La píldora abortiva. Así es, píldora abortiva. ¿En qué momento activa esta pastilla y en qué momento, qué registros tiene ante el embrión? Bueno, esta pastilla, el misoprostol, es un antagonista de la progesterona, o sea, bloquea la progesterona, los receptores. Con lo cual, sin progesterona, progestación, ese embarazo se interrumpe. Hay menstruación y el embrión se elimina. Y además actúa en teoría, hasta la 7ª semana. En algunos estados de Estados Unidos, pero hasta el 7º mes. No, el 7ª semana. 7ª semana. Y en algunos estados de Estados Unidos, hasta la 10ª semana lo permiten utilizar. En el DF, la mayor parte de los abortos que se producen es con esta pastilla. Y la utilizan hasta la semana 12, aunque a la semana 12 no es tan efectiva. Y lo que hace es esto, provocar una menstruación y eliminación del feto. Sin progesterona no se mantiene, o sea, se elimina todo el endometrio, se va a descamar con el embrión fuera. Es un aborto, eso se llama píldora abortiva. ¿Saben que han cambiado la definición de embarazo? ¿Cuándo empieza el embarazo? Eso fue el año 88. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia cambió la definición de embarazo. El embarazo sí que ha sido de fecundación hasta el parto. Pues lo han cambiado y es desde el final de la implantación del embrión. Cuando el embrión está totalmente implantado en la madre, cosa que es el día 14, ahora se sabe que termina el 12, pero en fin, el día 12, entonces empieza el embarazo. Con lo cual, todos los anticonceptivos que impiden la implantación, que actúan antes del día 14, no son abortivos. ¿Por qué? Aborto es interrupción del embarazo. Si el embarazo ha pasado el día 14, todos los que actúen antes, pues ya no se puede decir que sean abortivos. Es cambiar la definición para no llamar abortivos a muchos anticonceptivos que están impidiendo, ahora hay que llamarlos antiimplantatorios, impide la implantación. No es aborto es el misoprostol, porque actúa hasta después del día 14, entonces hay que llamarla abortiva. El resto, aunque destruyan embriones, ya no se llaman así para que no. Eso fue una presión de las farmacéuticas. En Estados Unidos les obligaron con una sentencia a poner cuáles son abortivos. Entonces, ¿cómo vamos a poner que la píldora del día siguiente es abortiva? O el DIU es abortivo. Entonces, inflamar todo para que no se implante. Entonces, dice, nadie lo comprará. Presionaron a los ginecólogos para que cambiaran la definición, con lo cual ya no tienen que poner, como se habían dicho la sentencia, que pusieran que es abortivo, o si es abortivo o no es abortivo. Ahora ya no tienen obligación hasta que sea después del día 14. Dime, perdón. Sí. Esa misma pregunta, también pregunta de nuevo, valga la redundancia, ¿y qué riesgo tiene la mujer con esta píldora? ¿Qué riesgo corre? Aparte del gran riesgo de matar al bebé, sí. ¿Qué riesgo puede tener la madre? No tiene demasiados riesgos. Perdón, sí que tiene riesgos, porque no falla, hace misoprostol más luego una prostaglandina, que es el Cytotec. Hay que dar las dos, porque así tiene fallos del 5%. Puede quedarse el embrión en el útero. Entonces, si no se ha expulsado, no lo venden en farmacias, lo dan en centros de salud con supervisión médica. Porque si no se expulsa hay que hacer un legrado, hay que hacer un aborto. Luego hay personas con esa pastilla que va a producir una menstruación. Lo normal es que la menstruación dure 8 días. Hay personas, no me acuerdo el porcentaje, pero bastante alto, creo que es un 20%, que dura 12 días la menstruación. Y ha habido casos que duran hasta 30 días. Con lo cual, una menstruación de 30 días te produce anemia. Entonces hay que dar transfusión. Un 1% de los que toman la píldora acaban con transfusión. Aparte, el Cytotec, que es el misoprostol, es una prostaglandina, produce dolores en el vientre, pero contrae todo, o sea, contrae el útero, pero contrae todo esto. Hay problemas también de contraer las coronarias. Hay gente que ha muerto con el misoprostol porque se le han contraído los vasos del corazón y infarto inmediato. Los asmáticos tienen problemas de contraer también los conductos respiratorios y hay gente que ha muerto en Estados Unidos, en Francia, con el misoprostol. Es una píldora con mucho riesgo para la mujer. Bien. Por eso solo se dan en centros médicos. No puedes comprar una farmacia y por tu cuenta, porque te puedes morir con esto. Aquí tenemos la fortuna, que hicimos la lucha y la dejaron de vender a libre albedrío. No, es que internacionalmente está aquí sí se vendía a libre albedrío.
en cualquier farmacia, y actualmente ya los médicos tienen que dar la receta médica. No, pero se vendía sin receta. Se vendía aquí en Aguascalientes, sí señor. Pues eso está prohibido, por los riesgos que hay. Bueno, aquí se vendía y el Frente Nacional por la Familia y muchísimos apostolados logramos que se prohibiera la venta. Es que la Organización Mundial de la Salud prohíbe que se vendan libros, o sea, están yendo contra toda... Para que se den una idea. Sí, muy bien, pues enhorabuena. Enhorabuena, así es. Las feministas constantemente dan el argumento, mi cuerpo, mi decisión. ¿Realmente el embrión humano es parte del cuerpo de la mujer? La primera pregunta. Y la segunda, ¿en qué momento inicia exactamente la vida? Bueno, la vida, vamos a empezar por la segunda, inicia al terminar la fecundación. La entrada de espermatozoide hay que juntarse los dos genomas, activarse los dos genomas del padre y de la madre, los dos en la perturbación de genes, y cuando está todo activo ya tenemos una nueva vida. Ya tenemos la estructura totalmente activada. ¿Cuántos son? 24 horas. La fecundación dura 24 horas, sería terminar la fecundación, cuando ya tenemos todos los genes activos. Y luego la otra era... ¿cuál era la primera que me dijiste? La primera pregunta es, las feministas constantemente dan el argumento de que mi cuerpo, mi decisión. ¿Realmente el embrión humano es parte del cuerpo de la mujer? Es un ser con distinto genoma, puede tener distinto sexo, o sea, no es parte de mi cuerpo. Tú cuando pares no pierdes ningún órgano tuyo. O sea, yo me he eliminado mi riñón. No, perdón, es un ser que está alojado en ti. O sea, genes distintos, sexos distintos, sistema inmunitario de defensas y tal, o sea, de reacciones distintos. O sea, de hecho, es un ser distinto que, gracias a que el embrión le baja las defensas de la madre, no es destruido. O sea, está alojado ahí, luego la placenta lo protege. No es el cuerpo de la madre. O sea, tú cuando pares no pierdes ninguna parte de tu cuerpo. Es un ser que está alojado contigo. Y además, el útero artificial permitirá, pues esto, coger in vitro, formar el embrión, y ahí tienes a los 9 meses, tenga. Ha costado tanto. Dice, es que me han quitado parte de mi cuerpo. No, de verdad. No, su cuerpo no ha sido utilizado más que para sacarle sus óvulos. Bien. ¿Cómo debatir que la pastilla del día siguiente es abortiva? Pues actualmente hay ginecólogos que dicen que no es abortiva y la promueven como anticonceptivo. Vamos a ver, si se toma antes de la ovulación, del pico de LH completamente, efectivamente es una dosis alta de hormona que bloquea la ovulación. Era como los antiguos anticonceptivos hormonales que eran de gran dosis y eran anovulatorios. Los actuales anticonceptivos hormonales no son siempre anovulatorios, tienen un 25% de probabilidad, tomando anticonceptivos de todos los días, que haya ovulación. O sea, y puede ser antiimplantatorio con una probabilidad del 5 al 10%. O sea, un anticonceptivo hormonal diario, hay posibilidad que impidas, se forme el embrión y impidas la implantación. O sea, esto. Y estos, en dosis, como son dosis altas de hormona que te tomas un día, lo que va a hacer es bloquear la ovulación. Pero si tienes relaciones sexuales 24 horas antes de la ovulación y se forma el embrión tarda en formarse de o sea, de entrar al espermatozoide tarda entre 1 y 3 horas. En las 3 horas ya entra el espermatozoide en el óvulo y acabará en 24 horas de ser el embrión, pero ya eso no lo puedes parar, una vez que ha entrado el espermatozoide esto. Si tienes relaciones sexuales, se forma la fecundación y ya forma un embrión, la píldora siguiente lo que hace es impedir la implantación. Vimos que bloqueaba la producción de glicodelina a través de la interleucina. El embrión dice, mamá, producime glicodelina. Esa glicodelina era una proteína adherente para que se enganche el embrión en la madre. Si baja esa proteína, no va a poder implantarse. Y ahí y es abortiva. Bueno, no, abortiva es antiimplantatoria. Recuerden que han cambiado es abortivo, le voy a llamar microabortivo. Es que a veces hay personas que dicen a nivel médico, este es abortivo, el DIU. Y le dicen, ni hablar, eso no es abortivo. Bueno, es antiimplantatorio. Eso sí. Es lo mismo, pero la tecnología ha cambiado la definición de embarazo para no tener que emplear la palabrita del aborto. Entonces, eufemismo, sí, es decir, esto cambias lo que es transparente y ahora le llamas de color, no sé, sépia. Sí, o sea, cambian las palabras de lo que es la cosa, y ya no es abortivo, pues es un poco semántico, nada más que eso.
Esta pregunta... Entonces sí que puede ser abortivo si te lo tomas después de formar el embrión. Y el embrión tarda 3 horas en la fecundación, o sea, no es a los tantos días como nos dicen. ¿No? Bien, un poco tendenciosa, pero va. ¿Cuál es el argumento para aplicar el aborto a las 12 semanas y no antes? ¿O después por parte de las autoridades? El tema es que el sistema nervioso el embrión empieza a sentir a partir de las 12 semanas. Como no siente, pues puedo hacer lo que me da la gana. O sea, es como si estuvieras anestesiado. Como no sientes, pues te puedo matar. Pues has dormido de sueño profundo, te toco y al principio las primeras 4 horas es muy difícil despertar a una persona, está en sueño profundo y no siente nada, ni oye los ruidos. Pues te puedo matar. ¿A qué jugamos? Es un ser humano en su etapa correspondiente de desarrollo. O sea, eso está la ciencia. O sea, estos son hechos científicos, no son teorías. Lo de Darwin, de la evolución de las células hasta el ser humano, es teoría porque hay datos en contra. Entonces se ha quedado en teoría. Esto que hemos expuesto, esos nuevos hechos científicos, son hechos totalmente comprobados, que no hay ningún dato en contra. Entonces, ser humano desde el momento de la fecundación. Y eso está totalmente científicamente claro. Nunca utilizan los argumentos científicos las personas pro destruir embriones, porque claro. Pero la gente lo que hace es, estoy utilizando pues, anticonceptivos y tal. Pues hacer un pseudo argumento para que pues no me toque la conciencia. Porque yo dice, estoy tomando algo que está destruyendo embriones. Pues no. Entonces digo, esto es, sí es ser humano, es unas células humanas, un montón de células humanas, pero no es persona. Todos esos pseudoargumentos, saben que los médicos nazis que mataban judíos, gitanos y todo esto, mataban por concentración, decían que los judíos era una pseudo raza humana, una raza humana degenerada. Entonces, realmente no estoy matando humanos, estoy matando una raza que está... Eso lo decían en público para justificarse, porque uno no puede estar matando a un ser humano. ¡Qué bien! Los propios narcos matan pues porque este es malvado, porque está destruyendo mi negocio y tal, pero bueno, con eso se justifica, porque yo estoy ayudando al pueblo y estos están impidiendo que ayude al pueblo, entonces hay que destruirlos porque es un daño para la sociedad. Claro. Todo el mundo tiene que justificarse, pero su conciencia salta y acaba con esquizofrenia. Entonces, estos están con esquizofrenia, dan argumentos para esto. Entonces, como el dato ese que decías tú. Repita, por favor, doctor, ¿cuántos días pasan para la fecundación desde que entra el espermatozoide y cuántos días para implantarse? Bien, el espermatozoide, en teoría, la distancia entre la vagina y el óvulo, que está cerquita del ovario, cuando se fecunda, el óvulo dura menos de 24 horas. Entonces, son 20 centímetros. Los espermatozoides van a 20 centímetros a la hora. En teoría es 1 hora. Pero como está en moco cervical, a veces tardan hasta 3 horas en llegar hasta el óvulo. O sea, el tiempo de llegada del espermatozoide al óvulo, que empieza a entrar, es de 1 a 3 horas. Luego, ya que se forma embrión, 24 horas más. Pero ya una vez entrado el espermatozoide no se puede parar. No hay ningún anticonceptivo que te pueda parar que se fundan los núcleos masculinos y femeninos. Y entonces, no hay ningún... Bueno, por desgracia, porque todavía no es embrión. Es el embrión a las 24 horas de entrar el espermatozoide, termina la fecundación y ya es embrión, es cigoto. Y luego el tiempo que tarda el cigoto en llegar hasta el útero son de 4 o 5 días. Un poquito, depende de la velocidad que se muevan las trompas. Y entre el día 5 y el 7 empieza la implantación, empieza a hacerse el sonido, rompe su cascarón y empieza produce una serie de proteasas, de enzimas que rompen el endometrio y va creando su nido ahí dentro de la madre. Esa es la cronología. 1 a 3 horas en entrar al espermatozoide. 24 horas en formar ya propiamente el cigoto, y ese cigoto llega a implantarse, empieza alrededor del día 6-7 y termina la implantación completa con ya el día 14. Ahora se sabe que es el 10 al 12, pero bueno, se suele decir que ya la implantación es el día 14, porque esto era antes, pero ya se mantiene esta definición. En Estados Unidos se pueden utilizar embriones para investigación hasta el día 14. Se lo puedes tener en el laboratorio hasta el día 14, después hay que destruirlos porque ya se considera que ya tendría que ser embarazo, entonces es el límite. Esa es la cronología. Bien. Entonces, desde el primer día hasta la 8ª semana, ¿todos los embriones son femeninos?
y hasta después se convierten en masculinos. No, hasta la 8ª semana los embriones tienen los dos tipos de conductos, el de Müller que va a formar genitales femeninos y el Wolf que va a formar masculinos. Están los dos, de hecho en las fotos parece como un pene, pero no, son dos tejidos que están juntos. Y si hay testosterona, si es un feto masculino que produce testosterona, a partir de la 9ª semana se va a desarrollar Wolf, el masculino. Se va a formar su pene, su próstata. Si no hay hormonas, este se degenera y se desarrolla el Müller, que es el femenino. Ese es el tema. Bien. Si hay un feto masculino que por un problema no produce, que es XY, pato masculino, no produce testosterona, que es la que desarrolla Wolf, y antimülleriana, que es la que bloquea el conducto femenino, ese feto va a tener estructura femenina. Sus genitales van a ser el femeninas. Hay un síndrome testicular feminizante, que son varones con testículos a veces en el abdomen, que no se notan en el exterior, y que su cuerpo es femenino totalmente. Claro, cuando le toca menstruar, como no tiene útero, pues, tiene útero, pero no tiene el ovarios. Entonces hay infertilidad, etcétera, no hay reglas y tal. Bien. Pues esto. Muchísimas gracias, doctor Javier Marco Bach. Muchísimas gracias. Un aplauso. Vamos a hacer un pequeño presente.